es muy probable que la Odisea de Christopher Nolan acabe siendo una de las grandes películas del año. Tiene una producción de casi 3 horas, rodada íntegramente con cámaras de IMAX de 70 milímetros y con un reparto espectacular que lo encabeza Matt Damon. Aún así, yo cuando salí del cine tuve una pregunta muy clara y es la siguiente. ¿Realmente esta película que ha hecho Christopher Nolan es como el poema de Homero? Hombre, hay que entender principalmente que ese poema es un poema que han leído originalmente hablando muy poca gente. Es un poema que obviamente se conserva y que obviamente hay muchísimas copias, pero dichas copias no son 100% fiables o se pueden inventar cosas o realmente no la están buscando bien, entonces ahí no puedes encontrar realmente lo que escribió Homero. Entonces, claro, ya os aviso desde ya de que voy a explicar a partir de aquí muchas diferencias y muchas de ellas entre la película y la obra real, que yo tampoco he leído, o sea, he leído una copia. Ya os digo que tienen mucho spoiler porque no le he podido hacer otra. Es imposible comparar una cosa de una película con una narrativa entera de un poema sin realizar spoilers porque lo sé de realizar para poder hacer las comparativas, con lo cual si queréis veros un vídeo similar tenéis el de las backrooms en mi canal, que es sin spoilers y es bastante interesante. Es básicamente el por qué las backrooms fueron a Hollywood. Ya os lo dejo ahí, si os lo queréis ver lo veis. Y gracias por las visitas y seguimos a lo nuestro. La Odisea, como digo, fue escrita tradicionalmente por Homero, un poeta griego que vivió aproximadamente en el siglo VIII a.C. No es una novela moderna, ni mucho menos, de hecho es un poema épico, que está compuesto por más de 12.000 versos y dividido en 24 cantos. Así que espero que apreciéis el vídeo, porque me lo he tenido que leer. No está mal, pero no es lo que uno está acostumbrado, como podéis llegar a comprender. Además, la Odisea no cuenta toda la historia de la guerra de Troya. Eso es la Ilíada, que es otra de las no novelas, sino obras de Homero. Mientras que la Odisea comienza cuando la guerra ya ha terminado y solo queda un hombre que intenta volver a su casa. Este hombre es Odiseo. Odiseo realmente no se llama Odiseo, se llama Ulises, ese es su nombre en latín. Pero Christopher Nolan decidió dejarle como Odiseo. Odiseo, claro que es correcto, es totalmente correcto, ni mucho menos. Pero su nombre real es Ulises. Imagino que a nivel gramatical llamarlo la Odisea y que se llame Odiseo es mucho más factible. Y en la película, de hecho, Odiseo está perdido en una isla. La isla se llama Isla Ogygia. Y no recuerda nada. Y va recuperando la memoria a medida va dejando de consumir unas flores de loto que se las proporciona una ninfa llamada Calipso. Esto realmente no es así en el poema original. De hecho, Homero describe a Odiseo y dice que nunca ha perdido la memoria. De hecho, comienza la Odisea ya 7 años atrapado en Ogygia junto a la ninfa Calipso. No está confundido ni mucho menos, no ha olvidado quién es, al contrario, sabe perfectamente quién es. Recuerda a su mujer y recuerda a su hijo y quiere volver a su casa algún día y recuperar su trono. De todas maneras, la pérdida de memoria es una decisión narrativa que permite convertir la historia en una investigación sobre el propio protagonista y justificar que el espectador descubra el pasado del mismo ritmo que lo descubre él. Es un recurso cinematográfico perfecto y me parece muy bien cogido. No hay forma de contrastarlo con el poema, porque ya digo que el poema es distinto, pero no es parte de lo mismo, al igual que está muy bien hecho, la verdad. Y hablando de hecho de las flores de loto, aquí viene otra diferencia muy importante, y es que en la película Calipso alimenta durante años a Odiseo con flores de loto. Sin embargo, en el poema de Homero, las flores de loto aparecen mucho antes. De hecho, nada más abandonar Troya, Odiseo llega al país de los lotófagos. Algunos de sus hombres prueban aquella planta y olvidan completamente su deseo de volver a casa. Es más, Odiseo les tiene que llevar a rastras a los barcos para continuar con el viaje. Por lo tanto, Nolan toma un elemento real del poema, pero lo cambia completamente y quien lo experimenta y cuando sucede es distinto. Pero vuelvo a repetir que está muy bien cogido. Después llega uno de los episodios más famosos, el Cíclope Polífemo, un encuentro bastante hostil, y aquí en la película es muy fiel. Odiseo y sus hombres quedan encerrados en la cueva del gigante. Para escapar, primero lo emborrachan, luego le clavan una enorme estaca en el único ojo que tiene, y cuando Polífemo pide ayuda, él dice que le ha atacado a alguien que se llama Nadie, ya que ellos no han dicho su nombre. Los demás cíclopes creen que nadie le está atacando y no acuden a ello. Más tarde los griegos consiguen escapar escondidos bajo el vientre de las ovejas. No escapan bajo el vientre de las ovejas. No es tan sádico, pero sí escapan.
Y todo eso aparece en el poema y está bien. Aunque existe un detalle muy importante, y es que cuando ya están lejos, Odiseo no puede evitar presumir, se gira y grita su verdadero nombre. Y ese orgullo es el que provoca a Polífemo, que invoca a su padre, Poseidón. En ese instante cambia toda la historia. De hecho, si Odiseo no se hubiera girado, o de la Odisea, yo creo que no habría existido, porque ahí es cuando precisamente Poseidón es quien convertirá el regreso de Odiseo en una auténtica pesadilla. Otro momento muy conocido es el descenso al Hades. El Hades, para que nos entendamos, es el infierno de allí. Más que el infierno sería el hogar de los muertos. Y aquí Nolan vuelve a mantenerse bastante relativamente cerca del texto original. Odiseo desciende al mundo de los muertos, consulta al adivino Tiresias, no, perdón, ¿vale? Pero el propósito no es simplemente recibir una profecía. De hecho, el adivino le explica exactamente cómo tiene que regresar a su tierra natal, Ítaca. Y sobre todo, le advierte de un peligro muy concreto. Nunca debe permitir que su tripulación toque el ganado sagrado del dios Helios, el dios del sol. Eso es el mayor error de todo el viaje. Pero antes de llegar allí, superan unas cuantas pruebas famosas en la mitología griega. A todos conoceréis las sirenas. Intentan atraer a los marineros con un canto irresistible. Pero seguro que no suena tanto la Escila y el Caribdis. Caribdis es un gigantesco remolino capaz de tragarse el mar, y Escila es un monstruo de 6 cabezas. Los que habéis visto la película ya sabéis de qué os hablo. Pero es muy importante porque esto sí que aparece, y es que en el momento de las sirenas en el Codiseo dice: las quiero escuchar, atadme al mástil y vosotros tapaos los oídos con ceras, pero a mí no me destapéis, por mucho de que yo os pida que me destapen. Ahí lo dejan atadito bien bonito. Y en la película mantiene ese tramo bastante reconocible, aunque simplifica algunos acontecimientos, porque tiene que avanzar el ritmo. Realmente la odisea de contar es muy larga y obviamente en una película de 3 horas no da. Finalmente llegan a Trinacia, la isla del dios Helios. Y ahí ocurre lo que el adivino del Hades había dicho. Mientras Odiseo duerme, sus hombres sacrifican varios animales y Helios exige justicia. Zeus destruye el barco con un rayo mientras están en alta mar, y todos sus compañeros de Odiseo mueren. Solo él sobrevive. Este episodio sí que pertenece realmente al poema original y representa una de las ideas principales de Homero. Muchas veces no son los monstruos quienes destruyen a los hombres, sino sus propias decisiones. Después de sobrevivir al naufragio, Odiseo llega precisamente a Ogygia. Volvemos al inicio de la película y aquí aparece Calipso. Pero existe otra diferencia importante en la película para existir una relación mucho más compleja entre estos ambos personajes, ya que parece que realmente se aman. En cambio, en el poema no es así. En el poema, Calipso le desea convertir a Odiseo como su esposo e incluso le ofrece la inmortalidad. Sin embargo, él rechaza cada una de las posibilidades y cada día contempla el mar pensando únicamente en cómo regresar junto a su reina. Finalmente, los dioses ordenan a Calipso que lo deje marchar después de varios años, y no es porque ella quiera, sino porque Zeus así lo dice. Ahí es cuando precisamente Odiseo llega a Ítaca, y probablemente esta sea la parte más fiel de toda la película, ya que Odiseo vuelve disfrazado en mendigo gracias a la ayuda de Atenea, y solo unos pocos reconoces quién es realmente. Unos pocos en la película, hablo de 2 personas contadas, ya sabéis quiénes os digo. Entre ellos, su viejo perro Argos, que le esperaba y justamente falleció, tal cual al verle. Es una de las escenas más emotivas de toda la literatura clásica y me parece que en la película la contrarrestan a la perfección. Y después llega el famoso discurso y concurso del arco. Penélope, la reina y mujer de Odiseo, anuncia que después de tantos años se casará con quien consiga tensar el arco de Odiseo. Dicho arco se dice que solo lo podía tensar él. Y no solo lo de tensar, sino que tiene que atravesar varias hachas con una sola flecha. Ninguno pudo hacerlo. Hasta que el supuesto mendigo dice: yo lo quiero intentar. Y tensa el arco sin esfuerzo. Dispara y revela que él es Odiseo. Sin embargo, el final cambia bastante. De hecho,
En el poema de Homero, Odiseo recupera el trono de Ítaca, permanece junto a Penélope y consigue restaurar el orden en su reino con la intervención de Atenea. En cambio, según la versión mostrada por Nolan, Odiseo entrega dicho reino a su hijo, Telémaco, y abandona Ítaca, junto con su mujer, en busca de una vida tranquila, junto a sus fieles compañeros de trono. Es una representación reinterpretada del personaje espectacular y probablemente encaja muchísimo mejor con el arco emocional que Nolan construye durante toda la película. Así que cuando llegamos al final aquí decimos, ¿realmente la Odisea de Christopher Nolan es fiel? La respuesta corta es sí, pero también no. Respeta la estructura general de viaje, respeta la mayoría de los personajes, respeta los grandes episodios mitológicos y mantiene el conflicto principal de un hombre que lucha por regresar a su casa. Sin embargo, obviamente hay elementos modificados importantes como la pérdida de memoria, el uso de las flores de loto, la relación con Calypso, parte de la cronología y desenlace del final. No intenta copiar el poema verso a verso, lo adapta al lenguaje del cine y eso hace que la película funcione como una obra propia sin dejar de rendir homenaje a uno de los relatos más influyentes de toda la historia. Es que casi hace 3000 años después de que Homero escribiera la Odisea y todavía seguimos haciéndonos la misma pregunta. ¿Hasta dónde sería capaz de llegar una persona solo por volver a casa? Si os ha gustado el vídeo y habéis llegado hasta aquí, suscribíos y nos vemos en la próxima.